Hola, me presento. Mi nombre es Carla Jaciel Santiago Castañeda. A continuación hablaré sobre uno de los temas que se ha vuelto relevante en los últimos años y son las pequeñas y medianas empresas o las pymes. En este caso enfocándonos en las pymes pertenecientes al sector industrial. Este trabajo presentará la importancia de las pymes industriales en la economía mexicana, así como los efectos que han sufrido tras la crisis económica por la pandemia de COVID-19 y posteriormente también se analizará las medidas que tanto instituciones públicas como privadas han otorgado a dichas pymes para su recuperación. El título de este trabajo de investigación es Las pymes industriales mexicanas y su recuperación tras crisis económica por COVID-19 y a lo largo de esta presentación se expondrán los elementos que han conformado dicha investigación y que están buscando de dar una solución a nuestro problema de investigación. A manera de introducción, desde el inicio del año pasado se produjo el brote epidémico de COVID-19 y fue una de las peores pandemias que se extendió por todo el mundo. América Latina recientemente se convirtió en el mayor epicentro de COVID-19 y fue México uno de los países con mayor número de casos confirmados a nivel regional y en el cual su economía fue fuertemente afectada por el rápido avance de la pandemia. Para muchas empresas dentro de este país se concibió la posibilidad de que no se podía regresar a las actividades normales, que muchas de estas empresas y negocios deberían permanecer cerrados por una temporada más o que definitivamente estos deberían cerrar. Mediante análisis realizados sobre los efectos de la pandemia en las pymes industriales, se destaca que estos motores económicos han sufrido las consecuencias más graves de la pandemia, ya que la crisis no solo ha afectado gravemente su funcionamiento, sino que también dificultó su participación en el financiamiento del mercado, obstaculizó su producción y también obstaculizó el intercambio normal que éstas tenían con el exterior, lo cual se complementa con el inminente aumento del desempleo, la reducción de los ingresos fiscales y la disminución en el volumen comercial. Es necesario que como apoyo a estos problemas se garantice la generación de nuevas acciones que en consecuencia ayuden a apaciguar en cierta medida los impactos. En la posterior era la crisis que se está llamando como la nueva normalidad. Además de que las pymes industriales, por su parte, también deberían elaborar y reflexionar sobre sus planes de desarrollo, ya que en cierta medida la recuperación económica en general del país depende del fortalecimiento de estas. Este trabajo de investigación busca profundizar en la importancia que ha tenido anterior a la crisis las pymes industriales, así como esta importancia durante la crisis por COVID-19 y las medidas que definitivamente son necesarias para que este motor económico, como ya se ha dicho, pueda superar la crisis y pueda seguir siendo un punto de ayuda para que el país vuelva a proporcionar, este, a desarrollarse económicamente de una forma normal. En el planteamiento del problema se expondrán las variables que se llevarán a cabo dentro de dicha investigación, siendo las pymes industriales el factor esencial y más relevante de este trabajo. Su importancia dentro de la economía del país, sus impactos negativos proporcionados por la pandemia, las medidas de recuperación, la viabilidad de las medidas de recuperación y su relación con la recuperación económica del país son
otras variables que se van a desarrollar de una forma más extensa a lo largo de este trabajo. El objeto de este trabajo es que las pymes mexicanas, siendo un motor de empleo dentro del país y siendo muy importantes, es conveniente saber cuál es la magnitud de dicha importancia, además de que con la reciente crisis que se desarrolló por los efectos de la pandemia, se necesita tener un amplio panorama de las medidas que se buscan realizar para contrarrestar los efectos de esta, relacionando todo esto con la búsqueda, como ya se dijo, de la rápida recuperación de la economía del país en general. Mediante fuentes fiables, consideradas como un término importante dentro de la investigación, y bajo el sustento de que la importancia de las pymes industriales en la economía es relevante, se plantea conocer qué impactos negativos sufrieron las pymes en el sector industrial, cuáles son los métodos que servirían para superar los efectos de la crisis sanitaria y cómo se le atribuye esta recuperación a los efectos de la recuperación en general del país. A continuación tenemos los objetivos. El objetivo general de esta investigación es determinar el proceso de recuperación económica medida a través de los niveles de inversión de las pymes industriales mexicanas posterior a la crisis sanitaria por COVID-19. Los objetivos específicos son evaluar la importancia de las pymes industriales dentro de la economía mexicana en los últimos años, analizar los efectos de la crisis económica desarrollada por la pandemia de COVID-19 en las pymes industriales mexicanas, valorar las medidas establecidas por el gobierno y algunas entidades privadas para la recuperación de las pymes industriales mexicanas y relacionar los efectos de las medidas para enfrentar las dificultades de la crisis económica en las pymes industriales con la búsqueda de la recuperación económica en general del país. Como parte de la justificación hay que dejar claro que las pymes industriales cumplen un rol fundamental para la inclusión social, constituyendo un eslabón determinante en la cadena de la actividad económica y que además son esenciales para el desarrollo regional y local. Son conocidas también como el motor de la economía por su contribución a la estabilidad del país y sus principales características recaen en que ocupan un papel extremadamente clave en la economía moderna. Durante los últimos años y previo a la crisis económica, se instauraron algunas medidas de confinamiento social, las cuales se afectaron como una traba en el desarrollo de la economía, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Las dificultades del desarrollo económico en las pymes industriales han resultado en una crisis que autores como López, Flores y Torres consideran que ha puesto a prueba a los gobiernos, a las políticas económicas, a las políticas monetarias y a las fiscales, además de poner también trabas a las empresas y sus finanzas. Asimismo, dada la magnitud de dichos efectos, los gobiernos e instituciones privadas han sugerido métodos para la estimulación de la reactivación económica, siendo uno de los más destacables la profundización de los lazos de colaboración con el sector empresarial y la consolidación de dinámicas de descentralización que den espacio a más participación de actores locales y regionales. La investigación planteada busca determinar el proceso de la recuperación económica de las pymes industriales mexicanas a través de la medición de los niveles de inversión, tanto inversión gubernamental como inversión privada, en el periodo posterior a la implementación de dichas medidas que se han mencionado con anterioridad. Además, se busca profundizar en la importancia de estas dentro de la economía. Asimismo,
se van a analizar los efectos directos de la crisis sanitaria y de otros posibles factores alternos que no se deben descartar, para posteriormente valorar las medidas establecidas que buscarán frenar este retroceso y asegurar un posible crecimiento económico que es más que necesario. Por otro lado, también se ahondará en las relaciones del proceso de la recuperación económica de las pymes industriales con la búsqueda de la recuperación económica del país. La investigación a realizar plantea el análisis de forma documental. Respecto a la viabilidad de esta, da un panorama más amplio de las pymes. Bajo este precepto se considera que la investigación es viable, ya que al ser un tema de interés común y que últimamente ha sido un objeto de estudio en diferentes ramas, se posee la información necesaria para realizar un seguimiento adecuado y fiel al objeto de estudio planteado. Igualmente, los factores como la disponibilidad del tiempo, los recursos financieros y humanos no son un impedimento para que a corto plazo se realice dicha investigación. En cuanto al objeto de estudio y su desarrollo, se requiere enfocar las preguntas de investigación, no solo en una o en unas cuantas. Ya con esto, dichos objetivos será de una manera más fácil llevarlos a cabo. Siguiendo con el desarrollo de nuestra investigación, a continuación se presenta el marco teórico y se expondrá de forma un poco más extensa los antecedentes y las teorías que conforman esta investigación. Bueno, se empieza con el origen de las pymes. Las pymes surgen durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Europa. Esto se presenta ya que varias empresas fueron destruidas y se debía recuperar de una manera rápida la economía. La única solución a esta fue la creación de las pequeñas y medianas empresas. El potencial de la Unión Europea radica en el apoyo y fomento que se ha otorgado a las pymes, ya que se considera un factor importante en la creación de empleos y es una base primordial que desde la Segunda Guerra Mundial se ha venido desarrollando, obteniendo un alto crecimiento económico y un bienestar para la población. Posteriormente, esta evolución tuvo una etapa perfectamente definida. Las pymes en general y más aún las dedicadas al sector industrial, comenzaron a adquirir importancia dentro de la economía en los años 50 y 60, durante la vigencia del modelo de sustitución de importaciones. Para el caso que se hace referencia al modelo, se exhibió el gran dinamismo que estas pequeñas y medianas empresas empezaron a vislumbrar en un contexto en el que la economía era cerrada y los mercados estaban reducidos a algo más de forma regional. En el caso de México, las pymes ingresan bajo las influencias de España y buscan crear de nuevo un mejor mercado competitivo. Estas pymes han ayudado a descentralizar las grandes ciudades y a que pequeños poblados se urbanicen, logrando exportar algunos productos de forma más nacional, llegando algunas veces hasta hacer que estos pequeños productos locales lleguen a diferentes partes del mundo. Un ejemplo de ello es en la región de Veracruz, en la cual su café ha llegado a tener una excelente calidad de importación aceptada en varios mercados internacionales. Bueno, continuando con esto, las pymes mexicanas son un objeto de estudio algo diferente
en el país y en América Latina, pero es relevante porque se ha demostrado que desde el año 2018 han obtenido más del 2.7% de participación en la economía en general del país y han generado el 72% de empleos formales que contribuyen al 52% del Producto Interno Bruto, demostrando que sí, exactamente tienen un relevante papel dentro de la actividad económica. Bueno, estos datos mencionados ya habían sido expresados en múltiples estudios que se han realizado con anterioridad y son una clara evidencia de que las pymes en México representan uno de los principales medios para impulsar el desarrollo económico, en tanto que se permite a los recursos para que se distribuyan de una manera mejor en el territorio nacional. Se señala que las pymes funcionan y operan con ciertos criterios de acumulación y buscan un desarrollo empresarial que, bueno, se obligan a considerar el incremento de su capacidad competitiva y también específicamente dentro del sector industrial se explotan propiedades que tienen que ver mucho con su crecimiento y su desarrollo en la que se encuentran la experiencia y la formación del empresario, el capital intelectual valioso, la inversión como una innovación, la existencia de estructuras formales e informales dentro de esta organización, estrategias de empresa, aspiraciones y beneficios para el propietario, tecnología media y alta y crecimiento como un proceso. Lo anterior se debe a la generación de empleos, a la producción de bienes y servicios y el fomento de la investigación y desarrollo que estas pequeñas y medianas empresas han ido proporcionando y evolucionando a través de los tiempos. Bueno, pese a que se considera que las pequeñas y medianas empresas sí han tenido un papel muy relevante dentro de la economía del país, es importante mencionar que solamente el 25% de estas sobreviven en los 2 primeros años de creación, lo que representa una limitada tasa de éxito en el entorno competitivo. Por lo que dentro de este contexto, las empresas del sector industrial tienen el deber de determinar los factores que obstaculizan en primera instancia su permanencia y posteriormente su crecimiento en el mercado competitivo, aun cuando cuentan con la peculiaridad de actuar conforme a las especificaciones de sus clientes. La clasificación de las pymes en la economía mexicana es importante dentro de esta investigación. Las empresas constituidas como pymes se pueden clasificar de la siguiente manera. Se pueden clasificar por sectores económicos, origen de capital, su tamaño, su conformación de capital, su pago de impuestos, el número de propietarios que obtienen, la función social o su forma de explotación. Entre todas estas se destaca la clasificación por sectores económicos que se utilizará para la realización de este trabajo de investigación. Entre esta clasificación se encuentran las extractivas, que son dedicadas a la explotación de recursos naturales, servicios, que es entregarles servicios o prestaciones de estos a la comunidad, comercial, que es el desarrollo de la venta de productos terminados en la fábrica, agropecuaria, que es la explotación del campo y de sus recursos, y la industrial, que transforma la materia prima en un producto terminado y la cual se está desarrollando de una manera más específica dentro de dicha investigación. Bueno, el crecimiento empresarial funge como un estabilizador en los precios del mercado, debido al incremento de la oferta del producto que se requiere, aun cuando existan situaciones adversas como una crisis económica. Y la mejora de la oferta de estos productos con características competitivas a la vez es impulsada por las fuerzas competitivas con clientes, proveedores, competidores y nuevos
productos, tanto extranjeros o productos sustitutivos. El fortalecimiento de las pymes, como ya se mencionó, contribuye a regular los mercados, pues al ampliar el número de oferentes de bienes y servicios, se fomenta una competencia más equilibrada y más amplia, y el número de demandantes de producto mediante la distribución de la riqueza por medio de el empleo que ésta genera. La importancia de las pymes industriales recae en que éstas fungen como un eje de distribución de riqueza y regulación del nivel de precios en el mercado, mediante elasticidades de la cantidad de bienes y servicios a disposición del consumidor, o sea, la oferta, donde cualquier actividad en pro del desarrollo de las pymes también busca la estabilidad comercial y laboral. El desarrollo del sector empresarial, en particular de las pymes industriales, es de suma relevancia para la economía mexicana, ya que las competencias de estos agentes económicos para asimilar conocimientos y tecnologías para producir, para cooperar y para competir en los mercados resultan cruciales para que este país haga un uso eficiente de sus recursos y logre elevados niveles de productividad y de competitividad. Ya habiendo definido cómo surgen las pymes, qué es una pyme mexicana y qué es una pyme industrial, se necesita saber qué sucede con la crisis económica por la pandemia de COVID-19. Bueno, en el mundo se vive aún la incertidumbre por la contingencia de COVID-19 y más allá del miedo de contraer la enfermedad, existe la necesidad de cubrir las necesidades básicas como la alimentación, el vestido, la seguridad, la protección y empleo, con todo lo que representa como accesos a servicios de salud y prestaciones laborales. La pandemia se ha vuelto más evidente estas debilidades y ha ampliado las tensiones económicas, sociales y ambientales. En el ámbito productivo, bueno, se plantea que la urgencia de mitigar la destrucción de las capacidades, sin olvidar la necesidad de aumentar de manera sostenida la productividad, genera encadenamientos productivos y también, bueno, también es necesario generar aprendizajes y también la difusión de innovaciones para superar en cierta medida esta crisis. En este contexto se destaca que el rol de las pequeñas y medianas empresas, referentemente en el sector industrial, son clave durante esta crisis, ya que canalizan inquietudes, demandas y propuestas del sector privado y también del sector gubernamental. Debido a que la cuarentena impuesta por las autoridades gubernamentales, la mayoría de pequeñas y medianas empresas de las localidades y hasta de las ciudades se vieron obligadas a cerrar temporalmente sus negocios, sin contar, al menos desde el principio, con estrategias que brindan nuevas oportunidades o alternativas de ingresos que permitieran solventar económicamente a la empresa durante la pandemia. El siguiente punto es relevante dentro de esta investigación y son las medidas que se quieren hacer frente a la crisis económica. Algunas transnacionales incorporaron estrategias de comercio electrónico de una forma natural, pero más agresiva para asegurar su permanencia, creando una mayor desventaja para las pymes industriales en las pequeñas ciudades. Bueno, de esta forma se hace evidente la necesidad de implementar la tecnología como una herramienta de apoyo para persistir en el mercado. Desde algo básico como el uso de las redes sociales para difundir y vender productos hasta la búsqueda de desarrollo de aplicaciones para facilitar las ventas en línea,
o incluso la ejecución de todo un sistema de diseño y desarrollo web con integración de base de datos, soporte tecnológico a un largo plazo. Es innegable que el crecimiento del uso de los medios digitales en los últimos años en México sí ha sido de gran ayuda dentro de esta crisis para tanto empresas grandes como pequeñas y medianas empresas. Porque al menos para el año 2019, según datos de la Asociación Mexicana de Internet, el comercio electrónico alcanzó un valor de 491.000 millones de pesos, representando un crecimiento del 24% respecto al año 2017, destacando que el 85% de las compras son vía smartphone. O sea, ya en este momento la economía se define por las medidas de contención social en las que la población tiene que recurrir a sus teléfonos para poder obtener los servicios básicos que pequeñas empresas pueden ofrecer o no hacerlo si no tienen los conocimientos necesarios. Como parte destacable de este punto, es importante conocer que las redes sociales, principalmente Facebook o Twitter, permanecen como una principal actividad en línea, en la cual las pequeñas y medianas empresas del sector industrial deberían concentrarse. Sin embargo, cada vez que hay un mayor incremento en la actividad de compras en línea, el gobierno, siendo un gestor, debería tener un control y en cierta medida ser un apoyo para que estas pequeñas y medianas empresas tengan una facilidad para entrar a este nuevo comercio digital que ha surgido y que se está desarrollando de una forma muy rápida. Como un último punto dentro del desarrollo de nuestro marco teórico, hay que recalcar la importancia de la recuperación económica post-COVID. ¿Por qué? Porque estas pymes industriales cumplen un rol fundamental y son un elemento determinante dentro de esta nueva actividad económica que se está viviendo día a día, especialmente para el desarrollo regional y local. Eso está muy claro. El tipo de hipótesis al que se recurre dentro de esta investigación es la hipótesis correlacional, pues se busca especificar la relación de la recuperación económica medida en base a los niveles de inversión de las pymes industriales con la recuperación económica del país en general. Asimismo, se hace uso de una hipótesis nula que difiere a esta relación y una hipótesis alterna que ofrece una explicación alterna a las antes mencionadas. Como la hipótesis principal dentro de esta investigación, se define que las pymes industriales, tras los efectos de la crisis sanitaria de COVID-19, tienen una buena recuperación económica, basada en el aumento de los niveles de inversión y dicha recuperación se relaciona de manera directa con la recuperación económica de las industrias de México en general. La hipótesis nula, que refuta la hipótesis anterior, menciona que las pymes industriales, tras los efectos de la crisis sanitaria de COVID-19, tienen una buena recuperación económica basada en el aumento de los niveles de inversión, y dicha recuperación no se relaciona de manera directa con la recuperación económica de las industrias de México en general. Por otra parte, la hipótesis alterna nos dice que las pymes industriales, tras los efectos de la crisis sanitaria de COVID-19, tienen una buena recuperación económica basada en el aumento de los niveles de inversión, y dicha recuperación se relaciona en corta medida con la recuperación económica de las industrias de México en general.
Continuando con la metodología, las pymes industriales constituyen un grupo determinante de las empresas, constituyendo significativamente a la creación del empleo, a la generación de riqueza y además satisfacen necesidades en ciertos mercados que son pocos atractivos para las grandes empresas. Son asimismo el crisol en donde se forman grandes empresarios y el vehículo para el desarrollo de millones de personas. Es por eso que en este momento de la economía, estas pequeñas y medianas empresas del sector industrial requieren de desarrollo y de innovaciones. Al inicio del año anterior, como ya se ha dicho, se produjo el brote epidémico de COVID-19 y fue una de las peores pandemias que se extendió por todo el mundo, siendo las pequeñas y medianas empresas el sector más afectado y de manera más específica dentro del sector industrial, frenando con ello sus niveles de producción y también su desarrollo. Para muchas pymes industriales se concibió la posibilidad de definitivamente cerrar con esto y acabar con la posibilidad de volver de una forma adecuada al mercado. Es por este motivo que gobiernos e instituciones deben apoyar mediante estímulos fiscales y apoyos para solventar estas innovaciones. También se considera que es de gran importancia la promoción de programas de apoyo que no solo intervengan económicamente, sino que brinden una asesoría hacia las nuevas tecnologías que se están viendo muy reflejadas durante este periodo de la nueva normalidad. La población en la que se desarrolla esta investigación son las pymes del sector industrial que residen dentro del país, más específicamente aquellas que sufrieron los efectos de las medidas de contención sanitaria. Para la realización de dicha investigación se van a medir las variables ya establecidas en referencia a la población, basándose en artículos que muestren la relación directa entre ambas, haciendo de esta investigación una perteneciente a métodos cuantitativos. De igual manera, al referirse a la recolección de datos, se hará uso de fuentes confiables de carácter gubernamental que nos indiquen datos precisos de las características económicas de las pymes industriales en tiempo real y su correspondencia con un contexto más general de la recuperación económica del país. De forma más detallada, mediremos esta recuperación mediante los niveles de inversión que se vieron reflejados antes de la pandemia, durante la pandemia y después de hacer uso de las medidas que se otorgaron tanto por instituciones gubernamentales como por instituciones privadas. Bueno, para los procedimientos para el desarrollo de esta investigación se fundamentan en que las fuentes consultadas van a proceder de artículos económicos que nos muestren un panorama amplio de las medidas que se llevarán a cabo dentro de las pymes industriales. De igual manera, se recurrirá a datos reales de análisis macroeconómico que nos revelen la forma completa en el momento de la recuperación económica, medida por el nivel de inversiones del país en general y de las pymes industriales, y los cambios que han sufrido por medio de la relación con las antes mencionadas. Como parte final de esta investigación, se van a revelar los resultados que nos ayuden a resolver la hipótesis planteada. El guión de trabajo se fundamenta dentro de este orden. Después de indicar la introducción,
En el capítulo 1 se presentará el marco metodológico, en el cual se encontrará el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, la justificación, las hipótesis y la metodología. Siguiendo con el capítulo 2 se va a presentar el marco teórico, en el cual se encuentran los antecedentes, la teoría y las bases legales de nuestra investigación. Para el capítulo 3 se va a profundizar más en este tema a desarrollar. En este caso es el impacto de la crisis por COVID-19 en las pymes industriales, definiendo el impacto social y la búsqueda de la recuperación económica. Las medidas de recuperación económicas ofrecidas a las pymes industriales. El uso de las tecnologías en busca de superar las crisis. Los factores alternos en el desarrollo de las pymes industriales. La inversión histórica de las pymes industriales. El nivel de inversión post-COVID en las pymes industriales. Los niveles de inversión post-COVID en la economía mexicana y el desarrollo económico a partir de las pymes industriales. Ya habiendo definido esto, para el capítulo 4 se presentará la resolución de la hipótesis de trabajo, evaluando la importancia de las pymes industriales en la economía nacional, analizando los efectos de la crisis económica de COVID-19 para hacer una valoración posterior de las medidas de recuperación en las pymes industriales mexicanas. También se van a analizar los datos sobre los niveles de inversión tanto en las pymes industriales como en la economía en general y se relacionarán los efectos de las medidas de las pymes industriales con la economía mexicana. De nuevo, posteriormente se darán las conclusiones y se presentarán las referencias bibliográficas de las que se sustentará este trabajo. Siguiendo con los elementos que conforman el desarrollo de nuestra investigación, se presenta el cronograma de actividades, que nos muestra las acciones a realizar y el tiempo estimado que se tomará para la realización de dichos puntos. En primer lugar, tenemos la investigación documental sobre las pymes industriales mexicanas, que tendrá una duración aproximada de 4 semanas. La evaluación de la importancia de las pymes industriales en la economía nacional, con una duración de 4 semanas. El análisis de los efectos de la crisis económica COVID-19, con una duración de 4 semanas. La valoración de las medidas de recuperación de las pymes industriales mexicanas, con una duración de aproximadamente 3 semanas. La recolección de datos sobre los niveles de inversión en las pymes industriales mexicanas, con una duración de 4 semanas. El análisis de datos sobre los niveles de inversión en las pymes industriales, con una duración de 2 semanas. Como últimos 2 puntos, se evaluará las actividades realizadas en aproximadamente 2 semanas de duración y, por último, se hará la recapitulación de contenidos en aproximadamente una semana y ya habiendo terminado estos puntos, se presentará el trabajo. Habiendo profundizado en los elementos que conforman la investigación a realizar y sabiendo que aún faltan pasos por seguir, se tiene como una conclusión que, bueno, se resulta evidente la necesidad de proteger y fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, porque estas son un motor en la economía. El papel de las pymes industriales en esta recuperación se considera esencial. Su flexibilidad y su capacidad de adaptación suponen una oportunidad para salir reforzadas frente a esta situación. Es fundamental que se realice un seguimiento adecuado sobre la importancia de este motor económico. Además de que al analizar las acciones se busca contribuir de manera decisiva en el desarrollo y consolidación de las pymes
ya que como se ha mencionado con anterioridad, son una pieza fundamental para la economía nacional, no solo por la aportación a la producción de bienes, sino por su flexibilidad para adaptarse a los cambios tecnológicos y su gran potencial en la generación de empleo. Como conclusión, se destaca que es necesario el fortalecimiento y la participación, además de la cooperación en el desarrollo de las pymes industriales. En cuanto al desarrollo de una solución para el problema de investigación, las pymes industriales requerirán de desarrollo, de innovaciones e investigación. Se debe generar el conocimiento adecuado para distinguir los métodos que sean más eficientes para el desarrollo de estas. Bueno, eso sería la presentación de mi proyecto de investigación y se agradece la atención brindada al objeto de estudio en el que me estoy desarrollando.